Shalom a todos, somos la familia pastoral Raúl Rubio y Viviana Valbuena de nuestra querida comunidad mesiánica Yovel, y estamos en esta nueva franja que se llama La Parashá en Casa. Parashá en Casa, y es lo que hemos querido, tener la porción correspondiente de la Torá desde la casa, desde la intimidad de nuestro santuario devocional, la familia, el hogar. Así que nos ha correspondido este hermoso estudio sobre el Shabbat del séptimo día de Pesach. Ya hemos tenido Pesach, Baruch Hashem, hermosa celebración en familia, y continuamos en este mismo espíritu. Y le he pedido a mi esposa, precisamente, quien sea ella la que haga esta introducción y exposición. Bueno, entonces ya acabamos de celebrar Pesach y esta festividad es un recordatorio anual de la liberación de Egipto, una vuelta a la existencia libre del pueblo de Israel. Recordemos que el cuerpo de la Torá comprende dos grandes estructuras. Por un lado, el cuerpo escrito, textual, recogido en los 5 primeros libros mosaicos o el Pentateuco, y por el otro lado, el transmitido en forma oral, que es la tradición. Es evidente que fueron ambos universos, y no solamente la tradición textual, la que inspiraron la Haggadah de Pesach, llena de elementos midrashicos. Los midrashim son parte de la Torá oral, y son enseñanzas contadas en forma de historias que explican pasajes y leyes de la Torá. Por ejemplo, Shemot Rabba es el midrash del libro del Éxodo, que tiene historias muy interesantes, y hoy veremos una de estas tomadas por el rabino David Foreman, un rabino que me gusta leer mucho, sobre el cruce del Mar Rojo, que es la porción que se lee este sábado que viene. Si miramos los eventos milagrosos del Éxodo como un todo, podemos ver que estos eventos fueron diseñados para lograr dos propósitos. El primero, liberar a Israel y demostrar la existencia de un creador. La noche antes de salir, por medio del Corbán Pesach, Israel se convirtió en el Bejor. Bejor quiere decir primogénito en hebreo, de Hashem. Estaban en la ofrenda de unidad de Israel, porque proclamaban la unidad de Dios. Para los israelitas este sería un largo viaje. La nación saldría de Egipto esta noche. Vemos que para Dios el Éxodo reveló su identidad como creador, y a raíz de la devastadora 10ª plaga, pues el faraón envía a los hijos de Israel fuera de Egipto y al desierto, y sin embargo al tercer día, después de esto, él cambia su opinión y persigue a los israelitas con un ejército. De espaldas al Mar Rojo, los hijos de Israel observan, la fatalidad parece inminente y ocurre un milagro, el milagro más espectacular del relato del Éxodo. El mar se parte, con paredes de lado y lado, y finalmente pues, los egipcios son ahogados en este mar. Y aquí un momento. Este Shabbat es especial. Si tienes dificultades, problemas en tu vida, este es el Shabbat donde el mar de problemas se puede abrir para que tú cruces en seco a tener un nuevo nacimiento. Así que es un Shabbat, y esta parashá es una porción de Hol HaMoed, una porción muy especial de Pesach. Entonces, sobre este episodio magnífico que es la apertura del mar, los sabios del Midrash hicieron algunos comentarios que a simple vista parecen extraordinarios. Cuando los hijos de Israel caminaron por el mar en tierra firme, los sabios nos dicen que si miraban a la derecha o a la izquierda, no veían simplemente paredes de agua, veían también árboles frutales de manzanas y granadas a los lados del camino disponibles para ellos para comer. Esto lo encontramos en el Éxodo Rabá 21:10. Allí debemos entender que la tradición oral es muy rica en ilustraciones, como las parábolas, que nos quieren mostrar algo mucho más profundo. Y tú dirás, pero ¿cómo habían árboles frutales de lado y lado si están en el mar? No quiero pensar en eso, soy muy literalista. Pero vamos a ver en unos instantes cómo realmente puede entenderse esta riqueza de la tradición oral, como dice en este caso el Midrash Rabbah. Entonces aquí los sabios vieron un patrón sutil en el texto bíblico, y para discernir lo que percibieron los rabinos, hagamos la siguiente pregunta. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? ¿A qué nos recuerda este relato de algo que ya sucedió? Al repasar brevemente la historia de la división del mar, y al hacerlo, recordaremos una historia anterior. A medida que continuemos estudiando en estos minutos y acumulando detalles,
el parecido entre las historias se vuelve aún más nítido. Miremos con qué historia bíblica lo podemos comparar. Si quieren, por favor, regálenme la diapositiva número 1, que es el título de nuestro estudio de hoy. Y lo hemos titulado El paso del Mar Rojo, un déjà vu de la creación. Entonces, si tú ¿Qué es un déjà vu? ¿Qué es un déjà vu? Esa palabra en francés es la que hace referencia a una situación que nos ha sucedido a todos. Cuando parece que esto ya lo has vivido, que esa experiencia ya la has tenido y tú dices, yo ya estuve aquí, yo recuerdo que esto en alguna parte lo viví. Eso es lo que se conoce como déjà vu. Y en el estudio, en el judaísmo, y los sabios son expertos en encontrar este tipo de similitudes, paralelismos, en Atbash, en algún caso, similitud de expresiones, Isra Shabbat. Definitivamente la Biblia está llena de estos relatos. Entonces, comencemos este relato hermoso. Vamos a la segunda diapositiva. En Éxodo 14, si quieres búscalo, Éxodo 14, 21, ya que la diapositiva me queda muy chiquita. Dice, Moshe extendió su brazo sobre el mar y toda la noche Adonai envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas Entonces, del mar se dividieron. Vemos cómo aquí en Éxodo nos habla sobre un viento, un gran viento que soplaba sobre las aguas y que estuvo soplando durante toda la noche, que es esa primera imagen que la saqué de Google. Y vemos cómo empezamos a encontrar un paralelo con la creación, ¿sí? Está oscuro, acordémonos que fue durante la noche, entonces está oscuro, hay agua por todas partes y hay un viento de Elohim que sopla sobre las aguas. Ahora, ¿en qué parte de la Torá se ha encontrado una imagen como esta antes? Ocurre desde el principio y la encontramos en Bereshit, el comienzo de todo. Leemos en Génesis 1:2, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre las superficies de las aguas. ¡Wow! Vemos cómo aquí, en estas dos imágenes, vemos que hay oscuridad, hay viento y hay agua. Aquí en Génesis leemos, el espíritu de Elohim flotaba sobre las aguas. Recordemos bien que la palabra espíritu es ruach en hebreo y esta puede significar viento o espíritu. Esa misma palabra, ruach, describe el viento que sopló esa noche sobre las aguas. Este es el segundo verso de la Torá y describe el mundo antes de que Elohim hubiera creado incluso la primera cosa, que fue la luz. Describe un mundo que era oscuro, en el que el agua estaba por todas partes, un viento de luz soplaba sobre las aguas. Describe un mundo que por casualidad posee los mismos tres elementos que luego aparecen junto antes de la división del Mar Rojo: oscuridad, viento y agua por todas partes. Inmediatamente, después de que el texto nos habla del oscuro mundo acuático de la precreación, con un viento flotando sobre las aguas, Elohim introduce el primer elemento de un nuevo universo. Si recordamos bien, y vamos a la siguiente diapositiva, Elohim creó en el primer día, ¿qué? La luz. La luz. Entonces, está la diapositiva, sí, la luz. Y dice, y dijo Elohim, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Elohim consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Esto lo encontramos en Génesis 1, del 3 al 4. Ahora miremos rápido la escena que hemos estado discutiendo sobre el Mar Rojo. Algo sospechosamente similar está sucediendo en el mar. La Torá registra que cuando los israelitas se encaminaron hacia el Mar Rojo, la presencia divina los guió. Esa presencia, según el texto, se manifestaba de día como una columna de nube que alumbraría al pueblo. En Éxodo 13:21 dice, de día Adonai iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Entonces, la columna viajó al frente para la gente. Sin embargo, la Torá también registra que una vez que los egipcios convirtieron sobre los israelitas en la orilla del Mar Rojo, la columna que había viajado por delante de la gente tomó la posición detrás, ¿sí? Pasó detrás de ellos a fin de proporcionar una barrera entre las fuerzas egipcias y el pueblo de Israel. Leamos aquí en Éxodo, si me ayudas a ampliar un poquito la diapositiva, en Éxodo 14, del 19 al 20 dice,
Entonces el ángel Elohim que marchaba frente al ejército de Israel le dio la vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Pero la barrera colocada por la columna no solo separó a los dos grupos de personas, como lo dice la Torá, sino que de manera fascinante también separó entre la luz y la oscuridad. Rashi nos explica que la columna que separaba a Egipto de Israel tomó ambas formas. Cuando los egipcios contemplaron la columna, todo lo que vieron fue una nube que ennegreció por completo el ya oscuro cielo nocturno. Pero cuando los israelitas al otro lado de la columna la contemplaron, vieron su forma alternativa, el fuego, y ese fuego cumplió su propósito habitual de iluminar la noche. Este es un comentario de Rashi con respecto a Éxodo 14:20. Por lo tanto, de manera muy real, la presencia divina se había separado entre la luz y la oscuridad. El mismo relato de Génesis, el mismo texto de Génesis, las mismas palabras incluso. Tal como lo había hecho una vez hace tanto tiempo en la creación. Así que parece que hemos encontrado otro elemento que une la división de la narrativa del mar con la historia de la creación original. En Génesis 1, del 3 al 4, leemos, y dijo Elohim, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Elohim consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Regresemos al Génesis y rastreemos lo que sucede a continuación en la historia de la creación. Después de establecerse esa primera división primordial entre la luz y la oscuridad, ocurre una segunda división. Si quiere, vamos a la siguiente diapositiva. Y dice en Génesis 1, del 6 al 7, y dijo Elohim, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Elohim hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban arriba. Aquí en Génesis oímos hablar del cielo, ya hay una atmósfera, aire dividido entre dos grandes fuentes de agua, una arriba y otra abajo, ¿sí? Entonces vemos como una separación de las aguas en una forma como horizontal, ¿sí? Dice las aguas de arriba con las aguas de abajo. Entonces, y viendo ya el paralelo con lo que es nuestro relato de la apertura del mar, leemos, si quieren me ayudas a ampliar la diapositiva, leemos en Éxodo 14:22, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y la otra a la izquierda. Entonces vemos cómo en el relato de la creación hubo una separación de aguas horizontales, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente, y en el relato del Éxodo la separación de las aguas fue vertical. Entonces, mira, podemos ver claramente cómo estos paralelos continúan del relato de Génesis con el relato del mar, del paso del Mar Rojo. ¿Recuerdan ustedes cuando dice nada nos podrá separar del amor del Mesías? Ni lo alto, ni lo profundo, y no podemos estar fuera de su amor y de su alcance. Este también es una palabra que hace referencia a la creación y al cruce del mar de Cañas. Sigamos con el quiz. ¿Qué sigue después de la separación de las aguas de arriba y abajo en la creación? ¿Qué sigue en este episodio de la creación? Sigamos con la siguiente diapositiva. En Génesis 1:9 leemos, si tú lo quieres leer, Otis. Dice, y dijo Elohim, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Entonces, por supuesto, en el Mar Rojo también tenemos una versión de este evento, el dibujito del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Puedes ampliarla? Se ve como cuando el mar se divide, aparece también tierra seca. Y esta palabra de hebreo se llama Yavashá, que es una palabra inusual en las escrituras. Según los sabios y según el Midrash de Éxodo, no aparece en ningún otro lugar de los 5 libros de Moisés, sino en la historia de la creación y en el relato del drama del Éxodo. Esta palabra Yavashá, que es tierra seca. Además, el propósito de la tierra seca, ¿cuál fue? Su función en cada historia tenía que ver con traer vida, ¿no? En el relato de la creación, pues la tierra seca fue
la plataforma para la cual después el Señor iba a crear la vegetación, los animales y en última pues el ser humano. Igual aquí en el relato del Éxodo, al haber un espacio de tierra seca que da vida para que los hombres, las mujeres, los ganados pasen y se den vida y atraviesen, puedan atravesar el Mar Rojo y pues escapar de los egipcios. A esto hace referencia también la palabra cuando nos da esperanza, diciendo, extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó de este lugar pantanoso y puso mis pies sobre tierra firme. Es nuevamente una mención de la creación, lo seco, en relación al paso del mar de Cañas cuando cruzaron el seco. Entonces, estamos en el tercer día, ¿verdad? En el tercer día también sucede algo, que es la vegetación. El Señor crea la vegetación. Si quieren, me ayuda con la siguiente diapositiva. Y podemos leer en Génesis, Génesis 1:11. ¿Qué nos dice Génesis 1:11? Y dijo Elohim, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, árboles. Entonces, si ahí miramos la diapositiva ampliada, lo que hablábamos al principio de nuestra enseñanza, los sabios en el Midrash dicen que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, al lado y lado habían árboles frutales de manzanas y granadas para que ellos pudieran comer. Interesantísimo. Entonces dicen que el mar se abrió y habían árboles frutales y podían tomar de ellos. Esto dice el Midrash de Éxodo Rabba 21:10. Y pues tú tenías ahí un salmo. Sí, el Salmo 92:12 dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Hay una comparación que hace la Biblia con respecto al árbol, con respecto al fruto de este árbol y la comparativa con el ser humano. Y aquel árbol que no da fruto es cortado. En otras palabras, Hashem vio a su pueblo como un fruto y este pueblo también a su vez era bendecido del fruto de la redención y la liberación al encontrar alimento a su paso, al lado y lado. Bueno, sigamos con este hermoso paralelismo. Si quieres pasemos a la siguiente diapositiva. Y dice, en el día cuarto, si quieres leer Génesis 1:14-16. Y dijo Elohim, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las Moadim, de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así, y Elohim hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Entonces, el paralelo con el relato del cruce del Mar Rojo es que las estrellas y la luna fueron testigos de la nueva creación de Israel como mejor, como primogénito de Elohim, ya que el pueblo cruzó durante la noche. Y durante la noche, como dije anteriormente, pues las estrellas estaban como testigos y esto nos hace referencia y nos recuerda del relato del día 4 de la creación. Ahí teníamos un salmo. Salmo 112:4 dice, para los justos la luz brilla en las tinieblas. En este caso, ¿quiénes son los justos? Es Israel, mejor, el pueblo de Israel, el primogénito que ahora sale de las tinieblas y camina hacia la luz de la Torá, hacia la luz de ser nación como pueblo. Y en la creación es la preparación para que venga sobre la tierra el primogénito que brillaba. Él, como fue Adam, Harishon y Java, que eran luz, su cuerpo era luz. Entonces, ya para continuar, ¿qué sucedió en el día quinto y sexto? Sigamos con la siguiente diapositiva. En el día quinto y sexto fueron creados los seres vivos de las aguas, el firmamento y los de la tierra en el día sexto, así como fue creado el ser humano, hombre y mujer. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, iban hombres, mujeres, niños, ellos llevaban su ganado y estaban rodeados de animales marinos, estaban las aves en el cielo, y recordemos que el faraón cuando los dejó salir les dijo, llévense también sus rebaños y sus ganados. Entonces vemos hasta la última pezuña. Sí, entonces vemos cómo hace referencia al día quinto y sexto, ya que están los animales acuáticos, los marinos, los terrestres, y está el hombre y la mujer, todos ellos cruzando por el Mar Rojo. Y ante un espectáculo maravilloso. Mis hijos siempre ven la película del faraón y de Moshe, y esta muestra cómo los peces se veían en un lado del mar y en la otra pared también de agua se veían los peces.
Allí se estaba dando la misma situación de la creación, justamente ante los ojos de Israel, que ahora era una nueva creación. Y finalmente llegamos al último día de la creación, que fue el séptimo día. Si quieren, vamos a la siguiente diapositiva. Y me la agrandas, please. Gracias. Entonces, el séptimo día que llegó el Shabbat. Y en Génesis 2, del 2 al 3 dice: al llegar el séptimo día, Elohim descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y en Génesis 15, 26, que es el relato del cruce del Mar Rojo. En Shemot, en Éxodo. En Éxodo 15, que es el texto que corresponde para este tiempo de estudio de la Parashá, dirá lo siguiente. Y les dijo: yo soy Adonai su Elohim, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy Adonai su Elohim. Y entonces, ¿cuál es aquí la relación? Dice el texto en el capítulo 16 del libro de Shemot. ¿Cuáles leyes y cuáles mandamientos traerían sanidad a un pueblo que venía de la esclavitud? ¿Cuál es qué es la instrucción que se está dando en este momento? En el capítulo 16, verso 4, dice: entonces Adonai le dijo a Moshe: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Están en la introducción al Shabbat, el descanso. Entonces, pues nosotros nos preguntamos qué pretende transmitir la Torá cuando encontramos estas historias en paralelo. Podemos decir que los eventos del Éxodo fueron una ratificación del papel de Elohim como creador. Tanto Israel como Egipto tenían que tomar una decisión. ¿Enfrentarían esos eventos y tomarían en serio que el mundo tiene un creador? ¿Que todos los poderes de la naturaleza se derivan de una sola fuerza trascendente? ¿Entenderían que éste se preocupa por el bienestar de sus hijos y responde a su opresión? Israel hizo su elección afirmativamente cuando ofreció la ofrenda de Corbán de Pesa, la ofrenda de unidad, afirmando su lealtad al Creador. Y cuando lo hicieron, surgió una nueva creación. Israel nació como nación, pero el faraón y Egipto tomaron una decisión negativa. Eligieron dar la espalda a la existencia de un Creador y aferrarse a una mentira y a sus dioses paganos. Y así en este relato vemos cómo aquellos que reconocen la existencia del Creador tendrían los beneficios de la creación, y aquellos que niegan al Creador vivirían en un mundo no creado. Entonces, si prefieres negar a un Creador, vive en un mundo sin uno. En el mar, el faraón y el ejército habitaban en un mundo increado, un mundo que es una expresión de caos primordial de la precreación. Este mundo no tiene divisiones, es un mundo en que la luz es sofocada por la oscuridad, el agua lo abarca todo, y tanto el aire respirable como la tierra habitable son invadidos por la amenaza del agua caótica y sus restricciones. Volviendo de nuevo al versículo del Génesis: caos, tinieblas y viento de Elohim sobre las aguas, tragándose a todos los carros y jinetes del faraón. Dice la Torá que ninguno de ellos quedó con vida, y en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto, y así los israelitas temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moshe. Entonces, muy lindo este paralelo, aprendimos algo nuevo, pero entonces la pregunta es: ¿de qué nos sirve todo esto si no lo podemos aterrizar, si no lo podemos aplicar a nuestras vidas, si no le podemos dar como una actualización? Y ahí sí ya le cedo la palabra a mi esposo para que haga el cierre. Muy bendecido escuchándote, Vivi, y viendo cómo el Eterno nos muestra que estamos en un continuo proceso de recreación, de ser nuevamente creados. Pero tomamos la decisión nosotros de ser como el faraón, en caos, en oscuridad y en tinieblas. ¿Cuál era el problema del faraón? El faraón se creía Dios y como tal creía tener el poder de crear, y por ello esclavizaba para que sus egos y sus deseos de vanagloria fuesen manifestados, hechos realidad a través de las manos esclavas. Pero Hashem viene a cambiar esto. ¿Cuándo empieza esta idea de creerse el hombre Dios? En el paraíso, en el Gan Eden, en el relato precisamente del Génesis.
en la creación el hombre quiere ser como Dios y trastoca y daña todo este maravilloso proceso de la creación. Por eso el Eterno está continuamente mostrándonos en su palabra que quiere restaurar las cosas como fueron al principio, que el hombre vuelva a tener aquella luz que la palabra advierte, que el hombre vuelva a vivir en la luz que tenía Adam Harishon. ¿Quién dijo yo soy la luz? Yeshua dice yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿A qué seguían los israelitas en el paso del mar y por el desierto? La luz de Yeshua. Dice el texto en 1 Tesalonicenses 5:5. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Todos estos textos de Pablo en Tesalonicenses, el texto de Mateo cuando dice Yeshua, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y en el libro de Mateo, las palabras de Yeshua hacen referencia a todo el proceso de daño causado en el Gan Eden por el hombre y cómo ahora el Eterno nos tiene que volver a llevar a ese descanso. ¿Qué sufría el pueblo de Israel en Egipto? Esclavitud, tinieblas. Ahora son sacados por la luz admirable de Hashem a través del sacrificio del Cordero y pueden caminar hacia la luz de la verdad, la luz de la liberación y la redención, pero sobre todo la luz primordial de la creación en el Génesis. Este hermoso paralelo que hoy ha expuesto de forma magistral mi esposa es una gran bendición para que nosotros tomemos y espiritualicemos este tema y digamos, quiero celebrar simplemente Pesaj, ya celebré Pesaj y me quedé con el ritual, o debo entenderlo más bien como una oportunidad que me da Hashem para ser renovado y transformado como lo fue el hombre al comienzo, antes de su caída, y volver a ser instrumentos de luz y no de tinieblas. Bueno, espero que les haya gustado esta franja nueva de la Parashá en casa. Y pues sigan pendientes, ya que todos los lunes vamos a estar compartiendo un nuevo video con una nueva pareja. Estén sintonizándonos y no se olviden de darle like a la transmisión y suscribirse al canal. Bien, gracias, querido Ministerio de Audiovisuales y a toda la comunidad Yovel, que Dios bendiga a todas las mujeres de nuestra comunidad. Hoy Viviana nos ha bendecido con la exposición de la Parashá. Que asimismo Hashem bendiga a todas las familias de la comunidad con luz, que seamos recreados, que no caigamos en el triste ejemplo de Adam Harishon cuando falló y luego tuvo que ser transformado a través de el postrer Adán, que es Yeshua, nuestro Mesías. Bendiciones a todos.